Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Justo, soy psicoanalista, fundadora y directora de Cesamende, institución dedicada a la formación y asistencia en psicoanálisis. Voy a hacer un recorrido sobre los celos y la envidia. Voy a comenzar por los celos. En una carta que Freud le envía a Binswanger en 1920 dice: «Me parece que los celos son los que pueden darnos la comprensión más profunda de la vida psíquica, tanto de la normal como de la patológica». Para Freud, los celos formaban parte de los afectos normales y agrega que allí donde parecen faltar en el carácter, en el comportamiento de un hombre, es porque han sido sometidos a una fuerte represión y debido a esto desempeña un papel mayor en el inconsciente. Los celos no constituyen en sí mismos una noción psicoanalítica. Es un fenómeno que está enlazado con el amor y remiten a una pasión fundamental. El psicoanálisis interviene justamente para desenmascarar los celos y para desmontar sus máscaras. Expresan la exclusividad, dan cuenta que el sujeto enamorado no es por cierto alguien que comparta, pero al mismo tiempo no consigue ejercer su exclusividad. Sospecha casi de una forma crónica que su objeto le es ajeno, que es codiciado y poseído por el otro, al que hay que identificar. Hay entonces en todo celoso un impulso a saber. El celoso va a tratar a su prójimo como si fuera un bien, y el núcleo común es el temor a tener que perder o compartir con otros un bien del que prefiere conservar la propiedad exclusiva, por lo cual, por esto mismo, entra en juego la rivalidad. El psicoanálisis aporta su lectura respecto a la relación de deseo y envidia con el propio objeto y el de la relación competitiva con el otro. La envidia es inherente a los celos, ya que remite a algo envidiable del que el otro, el celoso, se considera poseedor. Tienen los celos como objetivo a las personas y la envidia a los bienes. Se dice envidiar a alguien, pero Lagache dice que lo correcto es decir tener envidia de alguien, por el bien precioso que consideramos que posee. Incluso dice Lacan, por un bien del que no tenemos ninguna idea de lo que es ni de lo que vale. Los celos van a suponer una relación de 3, mientras que la envidia van a suponer una relación de 2. En una carta que Freud le envía a Fliess el 22 de diciembre de 1897, se refiere a los celos como, y esto es textual, el temor apasionado, excitado, de perder el amor de alguien o de tener que compartirlo, el temor de tener que renunciar a alguna cosa, ventaja o derecho, lo que implica defenderlo celosamente. Es una especie de pasión mórbida, indica una necesidad que crece de manera enfermiza, hasta el extremo que se ha llegado a considerar el término como sinónimo de adicción. Los celos se van a orientar hacia la traición. El celoso se enfrenta ante un otro cuya palabra deja de ser confiable y cuya promesa de fidelidad ya no se sostiene. De esta forma, los celos ponen de manifiesto el engaño como acto del lenguaje. Todo el universo significante del objeto amado entra en desconfianza. Si bien no existe un tratado freudiano sobre los celos, él trató el tema a lo largo de su obra, y el texto central sobre los celos es Algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, de 1922, Psicología de las masas y análisis del yo, de 1921. Allí lo interroga los celos a través del síntoma vía la causalidad inconsciente. En 3 ensayos, en 1905, donde reconoce a los celos como un componente infantil, siendo el complejo de Edipo el que constituye el fondo de la historia. Y acá tenemos la etiología de los celos en la clínica de las neurosis, ¿no? El complejo de Edipo. En los textos de 1910 sobre psicología del amor, los celos cobran su dimensión en la elección del objeto amoroso.
Lacan se encuentra con los celos en articulación con la personalidad llamada paranoica, en referencia a la teoría freudiana nuclear de los celos, así también como a través del caso Aimé, que culmina en el pasaje al acto contra una actriz luego de un acceso de celos persecutorios. En el texto Princeps freudiano dice: los celos se componen esencialmente del duelo, del dolor causado por el objeto amoroso, al que se cree haber perdido, y por la humillación narcisista, sentimientos hostiles dirigidos contra el rival que ha sido preferido, y finalmente un aporte más o menos grande de autocrítica que pretende hacer responsable al propio yo de la pérdida del amor. Entonces la posición freudiana respecto a los celos comienza con el enunciado que se trata de un afecto normal, que es una forma de quitarle el peso que tiene para la psiquiatría de enfermedad, ya que la psiquiatría habla de celos mórbidos. Decir que son un afecto es recordar que constituyen la descarga de un impulso pulsional que tiene como correlato un elemento representacional, en este caso ciego. El sujeto experimenta sus celos directamente, pero desconoce el acontecimiento inconsciente que recubre ese afecto. Por lo tanto, tienen una parte consciente y otra inconsciente. En este texto Princeps que les hablaba, freudiano, él dice que hay una relación muy estrecha entre los celos y el duelo. Duelo y celos son reacciones normales en caso de pérdida, aunque habría una diferencia. El duelo viene después de la pérdida, en el mejor de los casos, mientras que los celos la anticipan. También dice que en el centro de los celos existe una denuncia. El sujeto deplora ser despreciado, abandonado, rebajado. El yo se muestra herido por los celos, los vive como humillación, con lo que esto implica de rebajamiento e impotencia. Freud dice que la herida narcisista apenas se distingue del efecto de pérdida del objeto. Por otro lado, también hay una relación entre los celos y la agresividad. Están íntimamente ligados. Existe odio en el centro de estos celos, como en el crimen pasional. Lo que impulsa el crimen es la furia ante la desposesión. Y por último, también hay una relación entre los celos y la culpa. El sujeto tomado por los celos sospecha del otro que fue injustamente traicionado, pero que también existe un fondo de autorreproche. Entonces nos vamos a encontrar con un sufrimiento por el objeto de amor al que se cree perdido, un maltrato narcisístico por dejarse separar del otro, por el rival, sentimientos hostiles hacia el rival, odio y autorreproche, que tiene que ver con la culpabilidad. Los celos normales proceden del complejo de Edipo. Freud dice en 3 ensayos, textual: los celos del amante nunca carecen de una raíz infantil, o al menos de un fortalecimiento infantil. En relación a los celos patológicos va a decir que se vuelven propiamente sintomáticos a partir de un primer efecto. El celoso vería volver hacia él, a través de su imputación de infidelidad al otro, su propia tentación inconfesada, lo que supone que la ha proyectado. Se asiste al esbozo de la primera forma de los celos anormalmente fortalecidos. Todo esto que les comentaba en relación a los celos, en relación al duelo, a la agresión, a la culpabilidad, y esto que tiene que ver con los celos patológicos, los van a encontrar sobre el mecanismo neurótico de los celos, la homosexualidad y la paranoia, que es el texto central freudiano. El mecanismo nodal es la proyección, se proyecta en el otro, de adentro hacia afuera, algo propio y de identificación, desde afuera hacia adentro, ya que se identifica al otro con la propia intención. Bajo este mecanismo se produce la pendiente delirante básica, que debe distinguirse del delirio de celos propiamente dicho.
Los celos nacidos de tal proyección casi seguramente tienen un carácter delirante, dice Freud. La propia proyección como mecanismo, el jugar entre el afuera y el adentro, es afín al delirio. Al hablar de otro supuestamente infiel, el celoso habla de él sin saberlo. Sostiene el desconocimiento del que solo toma una conciencia confusa a través del deseo de infidelidad que se le imputa al otro. Esto es lo que le otorga su carácter loco a todos los celos, aunque el destino no sea psicótico. Freud va a introducir la tercera dimensión en relación a los celos y habla de los celos como delirio. En el caso de Schreber dice: los celos delirantes expresan una homosexualidad fermentada y afianzan con todo derecho su lugar entre las formas clásicas de la paranoia. Bueno, hasta acá el recorrido mínimo que he hecho en relación a los celos. Ahora voy a pasar a hablarles de la envidia. La envidia es una pasión oscura que desencadena en la tradición del Génesis el primer crimen en el mundo, el de Caín y Abel. En la tradición judío-cristiana es el primer pecado, no el más grave, pero sí el que abre la puerta a los demás. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, y Abel fue su segundo hijo. Caín se dedicaba a la agricultura, mientras que Abel era pastor de ovejas. Un día los hermanos fueron a ofrecer en sacrificio los frutos de sus trabajos a Dios. Abel eligió para el sacrificio un primogénito de sus rebaños y grasa de ellos, mientras que Caín ofrece frutos de la tierra. Yahvé miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín. Este envidia la preferencia de Dios por Abel y mata a su hermano. Los 7 pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en la primera enseñanza del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Para Aristóteles, la envidia pura intentó delimitarla como una pasión, una afección del alma que se expresa en un cuerpo tomado por la tristeza y el odio, y se define por constituirse en un sentimiento de pesadumbre turbadora que concierne a la felicidad del prójimo. En la envidia pura, el objeto propio no son los bienes de los demás, sino la felicidad que esos bienes les procuran a ellos, y en caso que el envidioso los obtuviera, carecerían del valor y el brillo que lucían mientras los disfrutaban otros. Aristóteles la define como el dolor por la buena fortuna de los otros. La envidia envenena la vida del envidioso, quien a juicio de San Agustín no puede amar porque solo el amor no envidia, y si se trata de amar al prójimo por amor a Dios, envidiarlo es un modo de rechazar a la divinidad. En el libro de la vida, Nietzsche dice que la envidia es una gran parte de la vida, pero aún así estamos enseñados a sentir vergüenza de nuestros sentimientos de envidia, ya que parece una indicación de la maldad. Así que la escondemos de nosotros mismos y de los demás, hasta tal punto que hay personas que a veces dicen con toda sinceridad que no le tienen envidia a nadie. No obstante, no hay nada de malo con la envidia, dice. Lo importante es cómo la manejamos. Nietzsche pensaba la envidia como una señal confusa pero importante de nuestro ser que señaliza lo que realmente queremos. En la Divina Comedia, Dante relata un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El objetivo de este viaje es corregir los pecados que ha cometido el mundo terrenal y así adquirir la gloria divina. Dante envía la envidia al purgatorio. Para él, como para Nietzsche, parece ser que la envidia no despierta la misma censura que para Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Ahora voy a pasar a contarles cómo empiezan la envidia,
las 3 escuelas de psicoanálisis. Melanie Klein relaciona la envidia y los celos con la voracidad y deriva la envidia de la pulsión de muerte, haciendo eje en la relación del niño con la madre, en una dialéctica que ocupa el objeto oral, el pecho, al que intenta devorar y vaciar, pero también y sobre todo destruir. El aspecto a destacar, más que de cualquier tipo de apropiación, lo que se trata es de la destrucción, lo que conduce a que la marca distintiva de la envidia sea la insaciabilidad. La paradoja se plantea cuando Klein, luego de estimar que la privación de la gratificación es lo que se vuelve capaz de generar envidia, corrige su apreciación y afirma que es el don mismo lo que la genera, como si el solo hecho de recibir pondría en evidencia el vacío de quien recibe. Su modelo es aquel que muerde la mano de quien lo alimenta. La escuela kleiniana, si bien considera que las niñas envidian el pene del varón, subraya también que el varón envidia las satisfacciones propias de la mujer. Klein afirma que no solo se envidia a otras personas, sino que, más radicalmente aún, se envidia a partes del cuerpo en sí mismas como el pecho. Y dice, tanto el hombre como en la mujer, la resistencia que hallamos para analizar sus celos y hostilidad edípica, aunque muy fuertes, no es tan intensa como la que encontramos frente a la envidia y el odio contra el pecho. El análisis debe ayudar al paciente a consolidar el objeto bueno y su amor por él, separarlo para lograr alguna confianza en sí mismo, aunque pasado por una relación transferencial en la que el analista como objeto interno será la sede del pecho retaliativo, devorador y venenoso, al que llama el super yo envidioso. Este super yo envidioso sería la causa, ¿no? La envidia va a satisfacer de la mejor manera esa tendencia fundamental del ser hablante a la que Freud llamó pulsión de muerte. Esto le permite llevar a Klein a preguntarse por la envidia en la esquizofrenia, que no solamente reduce al otro a partes dislocadas, fragmentadas, sino que lo destruye, ataca su propia identidad, sus lazos sociales. Ella sostiene que los celos son una pasión noble o innoble, según el objeto, mientras que la envidia es siempre una pasión baja que arrastra tras de sí las peores pasiones. En este enfoque, en donde las partes envidian a las partes, la propia Klein asegura que nunca terminó un análisis con la impresión de que el super yo envidioso se hubiera debilitado demasiado. Por su parte, Freud nos habla de la envidia del pene, aludiendo más a las consecuencias de la envidia que a su estructura misma. Él considera a la mujer más envidiosa y más celosa que el varón. Sobre la base de la envidia del pene en la niña dice, lo ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. La comparación con el rasgo anatómico del hermanito produce una herida narcisista con consecuencias psíquicas tales como el sentimiento de inferioridad respecto del varón y la acentuación del rasgo de los celos. En lo ominoso, Freud habla de la creencia del mal de ojo. En alemán quiere decir mala mirada, que es un efecto proyectivo propio de la envidia, dice. Esto lo van a encontrar en la página 239 del tomo 17 de Amor Rortu. Señala que si se teme que el otro comience a celar sus objetos más preciosos hasta el extremo de dañarlos solo por el efecto maléfico de la mirada, esto significa que hay un razonamiento proyectivo que se halla en curso. Y dice, quien posee algo precioso pero frágil tiene la envidia del otro,
y proyecta sobre él la envidia que él habría experimentado en caso contrario. Dicho de otra forma, si alguien más poseyera un objeto tan precioso como el que yo tengo, lo envidiaría. Por lo tanto, él también debe envidiármelo hasta el extremo de hacerle mal a mi propio goce. Lo que se revela es que el sujeto propietario de un objeto precioso integra en su propio goce la mirada peligrosa y potencialmente nociva del otro. Lacan no toma la envidia como una pasión, pero en Radiofonía y Televisión, es un texto de 1973, va a decir: él en realidad responde a quienes consideran que el tratarse en su teoría solo de palabras, el afecto no tendría cabida, que entre el cuerpo y el alma se trata de anudar las pasiones al pensamiento, y que las pasiones del alma, aquellas que nombra Santo Tomás de Aquino, dicen con pertinencia de eso que denominamos afecto. Retoma más bien la idea clásica, según la cual la envidia es un sentimiento, es un afecto equivocado e inconducente desde la perspectiva del deseo. Este sentimiento no orienta bien, a lo sumo señala que de ella habría que correrse lo antes posible, que hay otros afectos que nos indican mejor el camino del deseo. Este afecto es una especie de tristeza, va a contrapelo del deseo y también va en contra de lo que puede entusiasmar. La ética del psicoanálisis dice: tu bien no será nunca aquel que puedas dañar. Tu bien es el que puedes tomar para hacer tu propia obra, y eso es precisamente lo que el envidioso rechaza. Lacan toma del capítulo 7 de las Confesiones de San Agustín la contemplación recelosa que un niño tiene de su competidor, que es amamantado por la madre, por su propia madre, ¿no? Esto lo pueden leer en el Seminario 11, en la página 122. Enfatiza el resentimiento y la mirada envenenada, y habría que preguntarse entonces de dónde viene este veneno que no se vincula con el deseo ni que tampoco reclama el amor del otro. Se trata entonces de la mostración de un goce ignorado del cual el envidioso se siente privado, pero que supone realizado en el partener especular. No se trata de que desea el objeto del deseo del semejante, en este caso sería el pecho de su madre, sino que envidia la satisfacción supuesta que obtiene el otro niño que está siendo amamantado por su madre. En este sentido, Lacan es aristotélico. No se envidia los bienes de los demás, sino la felicidad que esos bienes le procuran al otro. Él vacía la envidia de cualquier contenido particular para situarla como orientada de alguna manera a la pura carencia. El objeto no es más que la cortada, el pretexto de la envidia, ¿sí? En realidad, el conflicto es porque su satisfacción supuesta sea usufructuada por otro. La escena que despliega la envidia muestra a alguien disfrutando de un objeto que le asegura la satisfacción más plena ante los ojos de un espectador capturado por el espectáculo. Se trata de un algo con alguien y el acento está puesto en la relación de ambos términos. Si el niño en cuestión, del que nos habla San Agustín, se dijera: ese lugar es mío, ese objeto es mío, nos encontraríamos en la dialéctica de los celos. En los celos se trata de poseer el ser del otro, lo que se manifiesta en términos de la pulsión de dominio, cuya especificidad es el goce anal, que retiene al otro en tanto ser. Los celos son al amor lo que la envidia es al odio. El objetivo de los celos son las personas, el de la envidia, los bienes, porque el envidioso se contenta con impedirle al semejante que disfrute de sus bienes. Bueno, hasta acá la exposición o lo que les quería transmitir. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier comentario pueden dirigirse a info@cesamende.com
y los quería invitar para el sábado 8 de agosto, en donde vamos a hacer con otros colegas, vamos a hablar sobre la dimensión de la muerte en el ser hablante. Allí Ana Marquís va a hablar sobre las intervenciones analíticas en pacientes próximos a morir. Fernando Lucheta va a hablar sobre modalidades clínicas de la muerte, y yo les voy a hablar sobre la muerte, apuntes sobre la muerte, así se va a llamar mi exposición. Bueno, muchísimas gracias y será hasta pronto.